Buenos días, vamos a comenzar la clase de hoy día 30 del 11 del 2020. Vamos a seguir mirando las teorías sociológicas que tienen que ver con la educación. La sesión anterior, la clase anterior, estábamos desarrollando las teorías que tienen que ver con Marx. Eh, eh, re- Miramos algo sobre cómo Marx entendía la escuela, cómo entendía el control que había que tener sobre la escuela como una instancia importante de reproducción eh, social. Y de ahí empezamos a hablar sobre el tema de la teoría de la reproducción social y específicamente vimos a dos autores que son Baudelot y Stablet, y específicamente vimos la teoría de Baudelot y Stablet, la teoría de las dos redes. Eh, y esta teoría tiene la siguiente estructura, como para ayudarnos un poco a entender lo que estoy diciendo. Eh, Estos plantean que la escuela está encaminada a dos instancias educativas. Entonces él habla de una división escolar a continuación de la educación primaria. Estos autores hablan de una división entonces escolar para continuar después de la educación primaria, o como le llamamos en Chile, educación básica. Por un lado está la red profesional, eh, que es similar a nuestra formación técnica profesional, y por otro lado está la red humanista, similar a la enseñanza media humanista. Y él dice que, ellos dicen que por un lado los que acceden a una red son educados para un rol específico dentro del mundo, y los que están en otra red para otro rol específico. Entonces, por un lado, la red profesional, técnico profesional, él le llama la red profesional, pero sería lo equivalente a la técnico profesional. Eh, Allí continúa estudios del proletariado. Y los que van a la red académica, que sería lo humanista en nuestro sistema educativo, allí continúa estudio la burguesía. Bien, usted comprenderá que hay dos formas de entender entonces eh, los procesos educativos, y cómo esos procesos educativos en el fondo condicionan luego el desarrollo de esas personas. Señoritas, ¿alguna pregunta? ¿No? No, profesor. Eh, Voy a poner acá una cosita, espérese un segundo. Bueno, desde esta perspectiva entonces, nosotros seguimos avanzando y eh, dijimos que las personas que van a la red académica es la burguesía, allí se forma la burguesía, y entonces en esa instancia académica, las personas que van allí se encuentran con una escuela democrática, y en el contexto de una sociedad capitalista,
Y entonces la crítica que hacen estos autores es que eh, a pesar de eso, lo que se está formando allí es a unas personas que son los burgueses y que estas personas lo que hacen en el futuro no lejano será dirigir, manejar a los proletarios que están en la otra red. En consecuencia, em, lo que aparece como democrático no es democrático. Bien, como usted verá, es una visión bastante concreta la que tienen estos dos autores. Bien, entonces desde esa perspectiva eh, se da una continuidad relativa eh, entre la secundaria académica y el grado superior de las facultades, pero no hay ninguna continuidad entre la primaria y la enseñanza profesional. Entonces, claro, eh, los que van a la enseñanza profesional se les encamina inmediatamente para que participen del mundo del trabajo. Bien, desde esta perspectiva entonces eh, son dos redes distintas y las clases sociales eh, se estructuran a partir de esta distinción de estas dos redes. Y entonces, evidentemente que el mundo del trabajo, me parece que el mundo del trabajo es fundamental en esta teoría, eh, recibe a gente de o la red científico-humanista o la red de tipo técnico-profesional. La prolongación entonces de la escolaridad obligatoria no acaba con la división de clases, más bien las agrava. Es decir, eh, si tenemos una primaria que después unas personas van hacia la educación científica humanista y otras van a la técnica profesional, lo que se está haciendo allí es desde esa época, desde los 13 años aproximadamente, encasillar a la gente en los roles futuros que va a tener en el mundo del trabajo. Eh, entonces, estos autores, entre otras cosas, dicen que, eh, por un lado, a la gente que va al mundo del trabajo, a la red de tipo profesional, se les entregan ciertos conocimientos eh, a modo de un compendio conciso, compacto, de ideas que tienen que ver con el mundo burgués. En cambio, eh, a los burgueses que van a la humanista se les entrega un, 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 un variado número de aprendizajes que les permite en convertirse luego en intérpretes, en actores e improvisadores de la ideología burguesa. Esto que está aquí, no sé si se verá, es muy interesante, puesto que permite entender eh, lo fuerte que sería el estar en una u otra red. Una cosa, el que interpreta tiene la capacidad de entender lo que está pasando. El que no interpreta solamente tiene la capacidad de hacer lo que le dicen que haga. El, el ser actor significa ser eh, una especie de líder, ¿sí? Eh, tener un puesto clave.
El ser improvisador es aquel que tiene las herramientas para poder eh, responder a las distintas demandas que tiene la realidad. No improvisador en el sentido de no estudiar y de no preparar las cosas, sino más bien de responder a las distintas demandas que se realizan en el mundo. ¿Mm? Entonces, para ser intérprete, para ser actor y para ser improvisador, usted comprenderá que hay que tener un repertorio muy grande de estudios y de conocimientos. Porque el que improvisa aquí no se refiere a que se hagan las cosas de manera eh, a tontas y a locas, sino más bien se refiere a aquel que es capaz de responder a los desafíos que presenta la realidad y que aparecen de súbito. Entonces, por otro lado, están los proletarios que no tienen la capacidad de interpretar, solo de hacer lo que les dicen que tienen que hacer, no tienen la capacidad de ocupar un puesto de liderazgo porque su actuación es menor. Y por otro lado, como no tienen un repertorio amplio, no pueden responder a los procesos que aparecen en la sociedad y que requieren respuestas inmediatas. Señoritas, eso es lo que dice Stablet. ¿Mm? Sí, y Baudelaire. Baudelaire, perdón, y Stablet. Bien, ¿alguna pregunta de todo lo que he dicho? ¿Se entiende un poco mejor? Bueno, entonces, Profesor, bueno, continúa. Dígame. cuando dice una serie de aprendizaje apropiado en la parte de los burgueses, es porque ellos ya vienen desde como desde una familia que pertenece a lo mismo. ¿A eso se refiere? Como que ya son conocimientos que ya tienen de alguna u otra manera. Sí, usted está tocando un tema que es interesante. Sí, tiene que ver con eso. Sí, pero ¿con quién hablo? Con Fernando, ¿Fernanda? Sí, tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con la nueva educación que estamos recibiendo en la escuela. ¿Mm? Es decir, claro, evidentemente que si mi familia pertenece al mundo de la gente que ha estudiado antes o que tiene una serie de bagajes culturales o herramientas culturales que no tienen otros, sí, pero mire, el colegio es fundamental también. Hace muchos años atrás, estaba haciendo una investigación en 3 colegios de Talca, en uno privado, en uno público y en otro subvencionado. Porque esa es la educación que se imparte en Chile. Usted comprenderá que es una educación bastante segregadora, ¿cierto? Porque desde ya aísla los mundos. En unos van los que pagan, en otros los que pueden pagar algo y los otros que no pueden pagar nada. ¿Sí? Por lo tanto, ya tenemos un sistema bastante segregador. En todo caso,
el sistema se repite a lo largo de no pocos países a nivel internacional. Bueno, entonces yo estuve haciendo una investigación y me llamó poderosamente la atención que en el sector privado, la profesora de lenguaje le enseñaba a los niños de 10 años, eh, Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Roca, Pablo de Roca, Shakespeare, una serie de autores, y les explicaba cómo estaban hechos sus poemas. Sí, ¿se imagina usted lo que significa saber eso a los 10 años? ¿Usted logra dimensionar lo poderoso que es eso? A los 10 años no, aparentemente. Pero usted sabe lo que significa tener contacto con la poesía a temprana edad, lo que le produce al ser humano ser capaz de entender lo que los poetas están diciendo en sus escritos. Eso es muy revolucionario. Te, te, te hace toparte con lo abstracto, con lo artístico, con lo gráfico, ¿ah?, que hay en esas palabras, porque usted sabe que la poesía trata de dibujar la realidad, ¿cierto? En palabras. Y lo que se dice allí es mucho más de lo que se está diciendo. Y que te enseñen eso a los 10 años, ¿les da una serie de aprendizaje apropiado o no, Fernanda? Tienes razón, y desde ahí igual se genera una gran diferencia porque es probable que en los colegios municipales se lo enseñen como más grande, tal vez ni siquiera se lo enseñen, si somos como bien realistas. Sí. Entonces, pero claro, ahí a lo mejor, mire, si uno es una persona que no es capaz de mirar las cosas en perspectiva, va a decir, ni para qué sirve eso, si lo que sirve es un título. Estamos todos de acuerdo que es un título lo que sirve. Pero imagínese a los 25 años con un título y desde los 10 años apreciando la belleza de las cosas. Bonito, ¿cierto? Pero no solamente eso, sino que además ella le enseñaba a reconocer sus propios sentimientos en relación a la poesía. Entonces le enseñaba a conocerse emocionalmente. Sí, niños y niñas, decía ella. ¿Qué sentimientos? ¿Qué emoción? Hablaba de emociones. Usted sabe que las emociones son... Hay una diferencia ahí, ¿no? Los sentimientos son más largos en el tiempo, las emociones son cortitas. ¿Qué emociones le produce estas palabras de Shakespeare, de Pablo Neruda, de Roca, de Gabriela Mistral? Y pasaban los niños y le decían cosas, y ella moderaba. Está formando al niño en forma integral. Me explico ahora, entonces, los futuros burgueses aprenden a través de una serie de aprendizajes apropiados. Am, y eso les permite después ser intérpretes, ¿no?, en actores e improvisadores de la ideología burguesa. A ver, no sé si me explico lo que estoy tratando de darle a entender, chicas, ¿sí? Esta es la visión que tienen Baudelaire y Stablet. Uno no puede estar de acuerdo o de acuerdo. Yo tengo que igual hacérselas ver, ¿eh? En ese sentido, es mi misión como educador. Entonces, para que les digo esto, para que no eh, pensemos que está mal lo que se hace, sino que es así ve Baudelaire y Stablet los procesos educativos. Y hoy día esa es mi misión, tratar de entregarle esa visión, digamos. ¿Mm? Preguntas, chicas. Bueno, miren,
Entonces aquí hay un esquemita que es muy interesante que habla del objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la primaria profesional? De la primaria que va a la profesional. Reproducción del proletariado. En cambio, de la secundaria a la superior. Reproducción de la burguesía. ¿Sí? Estos autores son bastante radicales. Ellos no permiten ninguna encasilla, ¿no? Esto no tiene por qué ser así. Uno puede estudiar en un colegio técnico y después va a la universidad. No pasa nada. Pero ellos tienen esta visión y esa es la visión que debo entregarles yo, digamos. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Y claro, si me preguntan a mí, eh, yo algunas cosas de las que les estoy diciendo me parecen que son demasiado radicales. Otras me parecen muy interesantes como una manera de entender la realidad. Por ejemplo, lo que le acabo de decir sobre lo que estábamos hablando con Fernanda, eso es muy interesante. Esto nos da una posibilidad de análisis. Eso es interesante. Pero, por ejemplo, la que se reproduce el proletariado, bueno, sí, mucha gente va a ser proletaria, pero también hay mucha gente que después va a la universidad. ¿Mm? Y sale de esa estructura proletaria que dicen estos autores. Salta a otro mundo. Bueno, las prácticas escolares, dice, según la red profesional, son prácticas de repetición que nos ayudan a pensar. Tengo que hacer bien una pieza metálica en un torno. Mientras más la repita, mejor. Tengo que soldar una cañería de cobre. Mejor. Fíjese que esto también se da en algunas carreras universitarias, por ejemplo, en algunas específicas, ¿se fijan? Pero claro, en la secundaria que va hacia el mundo universitario, los aprendizajes son progresivos, no son de repetición. Se aprende una cosa y después se aprende otra, y se aprende otra, y así se va escalando. ¿Cómo se hace el trabajo? ¿Con qué medios? Se ocupa, los alumnos ocupan el modo más económico posible. En cambio acá se produce un proceso de selección, ¿sí? ¿Cuál es la prioridad? La observación de los pseudo concretos. Así se hace una reja de metal. Entonces usted pone a la gente y la hace observar. Así se hace el pegamento de una cañería. Así se hace una mezcla de cemento. Así se hace, etcétera, una silla. En cambio, acá el contenido, en cambio acá la prioridad es el libro y la abstracción. Se les enseña a leer y a comprender lo que leen y después se les enseña eh, a sacar las categorías de lo que leen para tenerlas en su cabeza y después en situaciones diversas y variadas aplicarlas. Eh, bien, contenido. En la primaria que va a la secundaria profesional es la subcultura pequeño burguesa que dispone a la aceptación de la dominación de clase. Eh, y en la secundaria superior a la cultura burguesa. Niñas, ¿alguna pregunta? Chicas, ¿alguna pregunta?
No, profesor, ninguna pregunta. ¿Me estoy explicando bien? ¿Hay alguna palabra que no se entienda? ¿Algún contenido? Bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, entonces mire, hay se ve la diapositiva de color amarillo con letras azules. Sí, Sí, profe, profesor. sí se ve. Bien, entonces, ahora vamos a mirar qué es lo que piensa Bowles y Gindes, que también pertenecen a esta corriente marxista, así como Baudelot y Stablet. ¿Qué plantean estos señores? Dicen que la instrucción escolar, ¿sí?, y así también llaman a un libro a ello, no puede ser entendida fuera, lejos de la sociedad en la que forma parte. Entonces, eh, si esa es la sociedad, ese círculo, ¿sí?, ese círculo de la sociedad, la educación tiene que ser entendida a partir de lo que pasa en ese círculo. Porque la sociedad es la que condiciona o determina lo que pasa con los procesos educativos. No puede estar acá, no puede estar no puede estar acá. Tiene que estar adentro. Ahí. ¿Sí? ¿Queda clara la idea? Entonces, la educación no puede ser comprendida independiente de la sociedad de la que forma parte. ¿Sí? Eso es lo primero que ellos dicen. Está adentro. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Pero ellos dicen dos cosas que son fundamentales. Porque claro, esto es muy general. Entonces dicen, esto, que está aquí, uy, esto que está aquí, ¿sí? La educación está vinculada de modo insoluble a las instituciones económicas y sociales básicas. ¿Sí? Eh, entonces, en esta sociedad, ¿sí?, está
la educación, pero además está la economía y además está lo que usted quiera llamar por institución social básica. ¿Vale? Vamos a poner otro monito. Bien, entonces, esta estrella que es la educación está ahí vinculada a las dos instituciones. ¿Sí? ¿Me explico bien, señoritas? Pero de forma indisoluble. Indisoluble, es decir, que no se puede disolver. Todo lo que pasa en lo económico repercute en lo pedagógico, en lo educativo, perdón. Y todo lo que pasa en la sociedad repercute en la sociedad. Y viceversa. Hay como una especie de... Entonces, qué es lo que dicen estos señores? La educación sirve, que sería como la segunda idea, ¿sí? La educación sirve para perpetuar o reproducir el sistema capitalista. Y la educación como una institución, la educación mantiene y refuerza el orden económico y social existente. Sí, si se acuerdan, cuando empezamos nuestras clases a principio de año, a principio de semestre, perdón, hablábamos de que hay instituciones, ¿sí? Que esas instituciones resuelven problemas en la sociedad. Bueno, entonces, esta institución que se llama educación, eh, lo que hace es perpetuar el sistema capitalista. ¿Y cómo lo perpetúa? Mediante la mantención del orden económico y social existente. Es como la tercera idea. Bien, chicas, ¿alguna pregunta hasta aquí? Finalmente, o para avanzar, porque hay mucho más todavía, la educación no puede actuar como una fuerza de cambio social en favor de una mayor igualdad. Entonces, porque está comprometida con mantener y reforzar el sistema económico y social existente. Esa es la crítica que hacen estos dos eh, teóricos al sistema educativo, ¿sí? Desde una perspectiva marxista, sin duda. Uno puede estar de acuerdo o no, y eso es así, digamos. Está bien, cada uno hace lo que quiere. Pero lo interesante es saber cómo se piensan las cosas, ¿cierto? Entonces, ahora queremos saber cómo contribuye la educación a la reproducción. Entonces vamos a poner aquí cómo contribuye contribuye. Entonces, para saber cómo contribuye, no vamos a ir a la escuela, sino que vamos a ir a analizar el funcionamiento de la sociedad capitalista. Y uno se pregunta, pero ¿por qué uno va a la sociedad y no va a la escuela si nuestro trabajo es la educación es la escuela? Por lo que, por lo que decían antes acá. Miren, la educación está vinculada de modo indisoluble
a lo económico y a lo social. Bien. Chicas, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Estoy hablando muy enredado, chicas. No, profe, se entiende todo. Bien, entonces vamos a ver qué dicen estos dos señores sobre la sociedad capitalista. Aviso. Lo primero que dicen, uno, la esfera económica, el contexto, ¿sí? El lugar donde se produce la economía, el ámbito, ¿sí? Es un espacio totalitario en la que las acciones de la gran mayoría de los trabajadores están controladas por una reducida minoría, los propietarios y los gerentes. Eso es lo que dice estos dos autores. Entonces, así traducido en forma muy sencilla, es que donde se da el proceso del trabajo, los trabajadores son dirigidos por una minoría, ¿sí? Lo segundo, la esfera política es formalmente democrática. Ellos creen que en lo que tiene que ver con la organización de la realidad se produce un proceso democrático en donde em, se producen los procesos de diálogo y de consenso. Tercero, la estructura no democrática de la esfera económica está directamente ligada a la búsqueda del beneficio de este grupo pequeño de propietarios y de gerentes. Entonces, lo que supone extraer la mayor cantidad posible de plusvalía a cada trabajador. Número 4, la unidad potencial de los trabajadores a partir de los sindicatos amenaza el control de los propietarios del poder económico. Número 5, en este contexto, la cesantía es un espacio en donde la gente no quiere estar allí. Número 6, en este contexto, cuando eh, se producen los conflictos, en algunos espacios se aplica la fuerza directa o la coacción física. Entonces, estos son todos, así en forma muy amplia, chicas, cómo entiende el funcionamiento de la sociedad capitalista, ¿sí? Bien, entonces, preguntas hasta acá. ¿Alguna pregunta?
Bien, entonces, ¿qué dice más? Dice, a largo plazo, el éxito depende, en primer lugar, de la existencia de una ideología ampliamente aceptada que justifique el orden social, y segundo, de un conjunto de relaciones sociales que valide la ideología por medio de la experiencia cotidiana. Entonces, la ideología dominante, según estos autores, y las relaciones sociales se convierten en el sustento de la dominación social. Entonces se empieza a hablar de la teoría de la tecnomeritocracia. ¿Dónde se da el conjunto de relaciones sociales? En el trabajo. ¿Cuál es la característica de esto? Los trabajadores tienen escaso control sobre las decisiones en su lugar de trabajo. En este contexto, entonces, por fin, ¿qué papel desempeña la escuela? Según estos dos autores, ¿sí? No nos perdamos, por favor. Voy a poner acá los autores para que no me... Uy, acá está. Ahí está. Bowley y Gintes se preguntan, ¿qué papel desempeña en este contexto la escuela en el contexto anterior de la sociedad capitalista según estos mismos autores? ¿Mm? Lo primero que dicen es que el sistema educativo, y por sistema educativo vamos a entender desde la pre-básica hasta la enseñanza superior, ayuda a integrar a los jóvenes al sistema económico. Segundo, la estructura de las relaciones sociales de la educación no solo acostumbra al estudiante a la disciplina en su puesto de trabajo. Ya, entonces, primero, el sistema educativo nos integra al sistema económico. Segundo, en las relaciones que efectuamos en la universidad, en el colegio, en el jardín, nos acostumbramos a los estudiantes a lo que va a ser su vida después en el mundo del trabajo. Es más, uno le dice a los niños, oye niño, tienes que ser responsable para que pueda irte bien en la vida. Y independiente de lo que puedan criticar estos autores, es la única forma también, porque si no es responsable no le va a ir bien. Pero ellos lo toman como algo, en el fondo dicen, mire, el colegio lo que hace es acostumbrar a la gente a que después trabaje en forma disciplinada. Claro, uno también puede pensar que si no hay otra forma, digamos. Si no, uno no puede estar, si nosotros nos levantamos a las 8:30 y día aquí, y estamos aquí, no funciona la cosa. Tercero, desarrolla los tipos de comportamiento personal, formas de presentación propia, imagen de sí mismo, identificación de la red social, que son ingredientes cruciales de la idoneidad para el puesto. Ya, entonces mire, preguntas juntos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se entendió, chicas, por favor? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Opiniones? Están muy calladas, muy calladas.
Profe, es que igual usted explica todo, entonces por eso no tenemos dudas. Ah, porque voy explicando. Bien. Es que de repente pienso que no me explico bien. Ya, voy a seguir entonces. Si ustedes pensaban que eran 3, no, son 8. Bien, entonces miren, otra cosa. ¿Qué dicen más? Dicen las relaciones entre administraciones, maestros, maestros y estudiantes. A ver, vamos a ir uno por uno, ¿vale? Las relaciones, el tipi-tipi, cuando uno habla con la gente, bla, 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 o cómo te va, cómo estás, qué sé yo, cómo está tu familia, viste el partido, falleció Maradona, la gente lo está viendo en el cielo, ja, 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 otros se ríen, otros hay que ser más respetuosos, porque por algo quieren tanto Maradona. El sentir de un pueblo sencillo frente a un hombre que parece que les dio muchas satisfacciones, sobre todo para aquellos que la vida es más dura, ¿no? Claro, eh, a otros que no les gusta tanto el fútbol no entienden eso, pero a los que les gusta. Entonces, bueno, ese es el tipi-tipi, ¿no? Bla, 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 cómo te fue en las vacaciones, cómo está el COVID, bueno, las relaciones, que voy para allá, que vengo para acá, no sé, las relaciones, ¿cierto? Pero ¿entre quién? Entre las administraciones y maestros, ¿sí? Entre el director, uy, lo siento, entre el director y los profesores, ¿vale? Ahí está. Las relaciones entre maestros y estudiantes, entonces vamos a ir poniéndolas así mejor. Las relaciones entre maestros y estudiantes, no se ve nadie, ahí sí. Las relaciones entre pares, entre iguales, ¿sí? Estudiantes y estudiantes, o estudiantas y estudiantes, no se dice así, pero me entienden, ¿cierto? Y las relaciones de los estudiantes y su trabajo. Uy, lo siento, chicas. Tenemos una relación, una, dos relaciones distintas, ¿se fijan? Tres tipos, son puros tipos de relaciones y cuatro tipos de relaciones. Todo ese tipo de relaciones, de tipi-tipi, qué sé yo, bla, 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 cómo te va, no sé quién, son una réplica de la división jerárquica del trabajo, ¿sí? Lo que sucede en la escuela, después sucede en el trabajo. Bien, sigamos. Las relaciones jerárquicas. Ya, no estamos hablando ya de relaciones nomás, sino que de jerárquicas. ¿Qué es lo que es jerárquica? Vamos a ver. Nos sale. Cuando son de arriba para abajo o de abajo para arriba, ¿sí? Jerarquía. Están reflejadas en las líneas de autoridad verticales que van de administradores a maestros y estudiantes. Entonces, el administrador, el director le dice al maestro aquí una cosa, el maestro está más abajo, aquí está el maestro, aquí está bla, 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 el maestro agarra papa y bla, 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 y le dice al estudiante que está aquí abajo, bla, 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 y el estudiante aquí abajo, listo. Entonces, ¿qué es lo que dice estos autores? Que hay una jerarquía en este tipo de relaciones. No hay horizontalidad, horizontalidad que tiene que ver con la democracia, ¿sí? Con la confianza. 6. El trabajo enajenado. ¿Sí? El trabajo enajenado. Esa sí que palabra es compleja. ¿Sí? El trabajo enajenado. Dicho de una persona que ha perdido la razón de una manera permanente o transitoria.
oficio enajenado, empleo o destino cuya provisión por una o más veces vendía la corona hasta entrado el siglo XIX como fuentes de ingreso. No nos sirve. El trabajo que no tiene razón. Eso sí que nos sirve. Entonces, un trabajo sin sentido se refleja en la falta de control que tiene el estudiante sobre educación. Número 7. La fragmentación del trabajo se refleja en la competencia institucionalizada meritocrática. Uno va al traumatólogo y hay unos que operan la muñeca, pero la muñeca izquierda. Otro operan la muñeca derecha. Estoy siendo demasiado exagerado, pero en esto no voy a ser exagerado. Hay traumatólogos de pie, traumatólogos de rodilla, traumatólogos de hombro, traumatólogos de muñeca. ¿Mm? Eso es la fragmentación del trabajo, se refleja en la competencia institucionalizada meritocrática. Pero claro, estoy siendo muy exagerado porque es necesario que tengamos traumatólogos de pie, de rodilla, de pie, de todo, porque si no, no es lo mismo operar una rodilla que una muñeca. Pero cuando hablo de fragmentación del trabajo, es decir, cuando el trabajo en el fondo se divide, ¿sí? Se produce una competencia en donde, de acuerdo a los méritos, se van adquiriendo procesos de calidad. Eso es lo que dicen estos autores. Claro, evidentemente que si no hubiese tanta especialización, no estaríamos como estamos hoy día, y a punto de encontrar una vacuna del COVID, que es una maravilla. 8. Cuando acostumbra a los jóvenes a una serie de relaciones sociales similares al del lugar de trabajo, la instrucción escolar intenta encauzar el desarrollo de las necesidades personales hacia sus requerimientos. Bien, chicas, preguntas. No, profe, por mi parte no. Siento que explica todo súper clarito. Se entiende. Bien. Por favor, las que no entienden algo me dicen, no puede ser que algunas cosas no las explique bien y entonces, o a lo mejor alguien no entendió algo, estaba pensando en otra cosa, me dice nomás, por favor. Bien. Entonces, todo lo que he dicho antes, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Así como en pocas palabras, chicas. Eso que está ahí. El sistema educativo nos integra de modo no conflictivo a nuestros puestos de trabajo. Y eso se da, según estos autores, por tres grandes cosas. Uno, los estudiantes y los trabajadores ejercen poco control sobre el currículum de trabajo. Dos, la educación es contemplada como un medio más que como un fin en sí misma. Perdón. Tres, la división del trabajo arcoíris de tareas que se repite en la especialización y compartimentación del conocimiento y en la competencia entre los estudiantes. 4. De acuerdo al tipo de nivel educativo alcanzado, corresponde y prepara para diferentes niveles de la estructura ocupacional. Eso ya lo vimos en la anterior explicación que da los otros dos autores sobre las dos redes, Modelot y Stablet. Y entonces, finalmente, de este modo, los empleos con credenciales, los empleos con títulos, ¿eh? Títulos de primaria son repetitivos y claramente subordinados. Empleos con títulos de secundaria o credencial
se accede a empleos con mayor grado de autonomía y los empleos con títulos universitarios se puede acceder a con elevada autonomía. Bien. Preguntas, chicas. ¿Algún comentario? Bien. Muy bien. Entonces vamos a trabajar un texto ahora. ¿Vale? Denme un minuto para mostrárselo. Miren, como siempre se saturó de nuevo el sistema este, voy a salir y entro inmediatamente, no se me vayan, ¿vale? Bien, aquí estoy nuevamente. Ahora sí debe aparecer aquí abajo. Sí, aquí está. Aquí está, Modelot y Stablet. No sé si se alcanza a ver algo. Sí, sí se ve. Bueno, el Modelot y Stablet, que fue lo primero que vimos, ¿eh? Y que también vimos en la clase anterior, vamos a leer esto, ¿sí? Y aquí están las dos redes, para que quede clarito. Aquí está el mismo cuadro que les enseñé a ustedes. Y luego está Bowles y Gintes. ¿Sí? Pero no vamos a ver a Bowles y Gintes, solo vamos a ver a Modelot y Stablet. ¿Vale? Entonces, nada. Van a ser un mapa conceptual de Modelot y Stablet. ¿Sí? ¿Queda clara la instrucción, señoritas? ¿Sí? Ya. Entonces, voy a dar las instrucciones por el chat, para que todo el mundo las tenga no solo de oídas, sino que descritas también. Trabajo de hoy, trabajo, mapa con 1. Mapa conceptual. ¿Sí? Deme un minuto, aquí está. Pero Dígame. ¿individual o grupal No, el mapa conceptual? ahora voy a poner todas las instrucciones, grupal. ¿Sí? Grupal. Instrucciones de trabajo. Grupal. ¿Sí? De 1. Puede ser un grupo de 1. De 2 o 3. ¿Sí? Máximo 6. ¿Vale? ¿Queda claro? Chicas, Sí, profe. Sí, profe. bien. Entonces ahora voy a subirlo aquí. Lo primero que voy a hacer es subirlo aquí. Deme un minuto, por favor. Clic. Y después lo voy a enviar al correo y también la UCM virtual. Ya, voy a cortar la grabación.